En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 1 de agosto. Comenzamos un nuevo día en la presencia de Dios, y qué hermoso es poder terminar esta semana poniendo nuevamente nuestra vida en sus manos. Quizás esta semana has tenido que tomar decisiones. Quizás en algún momento has tenido que elegir entre hacer lo correcto o hacer lo más fácil. Y todos conocemos esa lucha interior. Sabemos qué deberíamos de hacer, pero a veces tenemos miedo de las consecuencias. El Evangelio de hoy nos presenta a San Juan Bautista, un hombre que tuvo la valentía de permanecer fiel a la verdad, incluso cuando esa fidelidad le costó la vida. Y quizás hoy Jesús quiere decirte al corazón: no tengas miedo de ser fiel, porque hacer el bien no siempre será lo más fácil, pero siempre valdrá la pena. Comencemos nuestra oración. Padre bueno, gracias por este nuevo día. Gracias porque llegamos al final de una semana sostenidos por tu amor. Gracias por cada día que nos regalaste, por las personas que encontramos, por las oportunidades que tuvimos para servir, por las alegrías que nos hicieron sonreír y también por las dificultades que nos ayudaron a crecer. Gracias porque incluso cuando hemos fallado, tú no nos has abandonado, nos has permitido comenzar nuevamente. Hoy queremos darte gracias por el regalo de la fe. Gracias porque nos has mostrado un camino. Gracias porque no tenemos que caminar solos. Gracias por tu palabra que nos orienta cuando no sabemos qué decisión tomar. Y gracias por tantos hombres y mujeres que, como San Juan Bautista, han dado testimonio de ti con valentía. Señor, recibe este sábado, recibe todo lo que hemos vivido durante esta semana y ayúdanos a vivir este día con un corazón agradecido. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, danos la fuerza que tantas veces nos falta. Cuando tengamos que tomar una decisión difícil, ilumínanos. Cuando sintamos presión para hacer algo que sabemos que está mal, fortalécenos. Cuando tengamos miedo de lo que puedan pensar los demás, recuérdanos que nuestra verdadera seguridad está en Dios. Danos una conciencia recta, un corazón valiente, una fe firme y la capacidad de permanecer fieles, incluso cuando hacerlo tenga un costo. Espíritu Santo, enséñanos a distinguir entre lo que simplemente nos conviene y aquello que verdaderamente nos hace bien. Que nunca vendamos nuestros principios por comodidad, que nunca sacrifiquemos la verdad para ser aceptados y que nuestra vida sea siempre un testimonio humilde y valiente de Jesucristo. Amén. Oración por quienes tienen que tomar una decisión difícil. Señor Jesús, hoy queremos poner delante de ti a todas las personas que tienen que tomar una decisión importante, a quienes no saben qué camino escoger, a quienes tienen miedo de equivocarse, a quienes saben cuál es el camino correcto, pero tienen miedo de las consecuencias, a quienes deben decir no a algo que puede hacerles daño, a quienes necesitan poner límites, a quienes tienen que defender una verdad, a quienes sienten presión de sus amigos, de su familia, de sus compañeros de trabajo o de la sociedad para actuar en contra de sus principios. Señor, dales fortaleza, que no tengan miedo de hacer lo correcto, dales sabiduría para discernir, serenidad para decidir y valentía para asumir las consecuencias de sus decisiones. Te pedimos especialmente por los jóvenes, que nunca sientan que para ser aceptados tienen que renunciar a sus valores, que descubran que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que uno quiere, sino en tener la fortaleza para elegir aquello que conduce al bien. Te pedimos por los padres de familia, por quienes tienen que educar y corregir, aunque a veces resulte incómodo, por los esposos que necesitan hablar con sinceridad, por los sacerdotes, religiosos y laicos, que anuncian el Evangelio en medio de un mundo que muchas veces no quiere escucharlo. Y te pedimos también por nosotros, que no tengamos una fe solamente cuando es fácil, que no seamos cristianos únicamente cuando nadie nos cuestiona. Danos la gracia de ser fieles también cuando cueste. Y si alguna vez tenemos miedo, recuérdanos que no estamos solos.
tú caminas con nosotros. Amén. Hoy celebramos a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Nápoles en el año 1696 y después de una brillante carrera como abogado, descubrió que Dios lo llamaba al sacerdocio. Se dedicó especialmente a la evangelización de las personas más sencillas y necesitadas. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor y fue también un gran maestro de moral y espiritualidad. Pero hay algo especialmente hermoso en su vida: su preocupación por acercar las personas a la misericordia de Dios. Como sacerdote y confesor, buscaba que nadie se alejara del Señor por sentirse indigno de su perdón. San Alfonso nos enseña que la fidelidad a Dios no consiste solamente en defender la verdad, sino también en anunciarla siempre unida a la misericordia. Pidámosle hoy que nos ayude a vivir nuestra fe con firmeza, pero también con un corazón lleno de compasión. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. Y el Evangelio de este día lo encontramos en San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una escena muy dura. Juan Bautista está en la cárcel. ¿Por qué? Porque tuvo la valentía de decirle a Herodes que aquello que estaba haciendo no estaba bien. Juan pudo haber guardado silencio, pudo haber pensado: no quiero problemas, no vale la pena, o mejor no digo nada, pero no lo hizo. Y finalmente su fidelidad le costó la vida. Por eso creo que hoy tenemos que hablar de algo que no siempre es fácil. La fidelidad tiene un precio. A veces ser fiel a Dios significa decir no cuando todos dicen sí. Significa no participar en una conversación que destruya a otra persona. Significa devolver honestamente algo que podríamos quedarnos. Significa ser fiel al esposo o a la esposa cuando aparece una tentación. Significa defender a alguien que está siendo tratado injustamente. Significa reconocer un error aunque nos haga quedar mal. Significa decir la verdad aunque sea más cómodo mentir. Y quizá nadie nos aplauda por hacerlo, pero Dios lo ve. Hay algo que me parece especialmente importante. No confundamos fidelidad con dureza. Juan Bautista no fue fiel porque quisiera condenar a Herodes. Fue fiel porque amaba la verdad. Y San Alfonso nos recuerda que la verdad siempre debe estar acompañada por la misericordia. Hoy Jesús puede estar invitándote a ser fiel en algo muy concreto. Quizás hay una decisión que estás evitando. Quizás sabes qué deberías de hacer, pero tienes miedo. No necesitas tener toda la fuerza del mundo. Solo necesitas pedirle al Señor la fuerza para dar el siguiente paso. Porque la fidelidad comienza muchas veces con una decisión pequeña. Y cuando llegue la tentación de elegir lo fácil, recuerda, lo fácil no siempre es lo correcto.
y lo correcto no siempre será fácil, pero nunca estarás solo si eliges caminar con Cristo. Guardemos unos segundos de silencio. Pensemos en aquella situación concreta en la que necesitamos ser fieles a Dios. Pidámosle la valentía para hacer lo correcto. Y con esa palabra de Jesús en el corazón, hagamos ahora nuestra oración. Señor Jesús, hoy quiero pedirte un corazón fiel, que no cambie mis principios por comodidad, que no renuncie a la verdad por miedo, que no haga el mal simplemente porque todos los demás lo hacen. Dame la valentía de Juan Bautista, pero dame también la misericordia de San Alfonso. Enséñame a defender la verdad sin dejar de amar, a corregir sin humillar, a decir no cuando sea necesario, a pedir perdón cuando me equivoque y a elegir siempre aquello que me acerque más a ti. Señor, cuando tenga miedo, sosténme. Cuando dude, ilumíname. Cuando me sienta solo por haber elegido el camino correcto, recuérdame que tú estás conmigo. Quiero terminar esta semana sabiendo que aunque no haya hecho todo perfectamente, al menos he intentado caminar contigo. Y te pido que durante este sábado me ayudes a ser fiel en las pequeñas decisiones de cada momento. Amén. Hoy Jesús quiere dejarte esta frase: no tengas miedo de ser fiel. Quizás hoy tendrás que elegir entre lo fácil y lo correcto. Cuando llegue ese momento, recuerda, Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas fiel. Y cuando eliges el bien, incluso en las cosas pequeñas, estás construyendo una vida que vale la pena. Que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine tus decisiones, que fortalezca tu corazón, que te dé valentía para hacer el bien y sabiduría para descubrir siempre su voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Wilmar. Gracias por permitirme acompañarte en esta mañana. Si Dios lo permite, mañana volveremos a encontrarnos para seguir alimentando el alma. Que tengas un sábado lleno de la paz de Cristo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.